tardes, buenas noches, buenos días, porque son diferentes países que verán o están viendo esta enseñanza. Mi nombre es Luz María y vamos a mirar la Parashá 40. Tiene por título Balak, que significa el devastador. Y vamos a mirar también, vamos a leer el número 22.2 y 25.9, donde vamos a mirar las cosas malas que hizo Balak. Y vamos también a mirar la otra parte buena, que es lo que hace el Señor. Miramos que este personaje, Balak, tuvo gran miedo del pueblo de Israel por lo que había hecho. ¿Qué había hecho el pueblo de Israel con los amorreos? Los exterminó. Eso es interesantísimo, mirar esta situación, saber que de tiempos antiguos a hoy, el enemigo siempre ha tenido miedo de nosotros. ¿Por qué de nosotros? Porque sabe que nosotros estamos predicando la palabra del Eterno. Estamos predicando la Torá viviente, que es el mismo Yeshua HaMashiach. Entonces miramos cómo él tenía ese miedo del Señor. Él no conocía al Señor, él había oído hablar del Señor, Balak. Entonces él sabía que el pueblo de Israel iba dirigido por el Señor, por Hachén. Cuando él se da cuenta que este pueblo va hacia ellos, tiene miedo, ¿y qué hace? Cobardemente manda a llamar a Balaam. Lo manda a llamar varias veces, 3 veces lo mandó a llamar. ¿Cuál era el miedo que este varón tenía? El miedo que este varón tenía era de que llegara el pueblo de Israel y lo exterminara como había hecho con los amorreos. Resulta que Balaam llega y le pregunta al Señor que si puede ir, que si puede ir. Y el Señor le dice, espera, espera. En tanta insistencia, le dice el Señor, el ángel del Señor le dice a Balaam, ve, pero vas a decir lo que yo te diga, lo que yo coloque en tu boca. Y se fue este varón, Balaam, a cumplir los deseos de Balak. ¿Por qué siendo un profeta va a visitar o va a hacer caso al llamado de Balak? Porque él no conocía a Elohim. Él había oído hablar de Elohim como muchos hoy día han oído hablar del Señor, han oído hablar de Dios, han oído hablar de Jesús, han oído hablar de todo lo que tenga que ver con nuestro Adón. Él lo había oído mencionar y se fue. ¿A qué se fue? A cumplir los deseos de Balak. ¿Por qué se fue a cumplir los deseos de Balak? Conociendo que el Señor no estaba de acuerdo con sus cosas, con sus pretensiones. Cuando él iba para allá, ¿qué le dijo a Balak? Te daré todo lo que me pidas. Esto fue lo que lo movió a él, a Balak. Eso se llama ambición. Se fue para allá en busca de una promesa que le había hecho un rey malvado. ¿Por qué es malvado? Porque una persona que no tenga mal en su corazón no invita al otro a que haga lo que él quería que fuera Balaam a hacer. Miramos que Balak le ofrece riquezas. Y Balaam, ¿qué dijo? Voy a ir, pero porque le estaba ofreciendo riquezas. Pero él sabía que la ira del Señor se iba a arder. ¿Sobre quién? ¿Sobre Balak? No, sobre Balaam, porque era el que estaba insistiendo para ir allí. Cuando él se fue para este pueblo, el Señor, ¿qué hizo? Le mandó al ángel a que le estorbara en el camino. Él iba en el asna. Asna vio al ángel de Jehová, de Yeshua, ahí parado. Y se reveló de tal manera que se estrechó tanto en el camino que vino y le rozó la pierna a Balaam contra la roca. Y él injustamente atropelló la asna, la golpeó 1, 2 y 3 veces. Y la asna veía el ángel del Señor que estaba allí. ¿Qué hizo el asna? Muerta de miedo, se agachó.
Lógico, quedó Balaam encima del asna. ¿Qué hizo el Señor? Le abrió los ojos a Balaam para que él viera que él estaba allí estorbando en su camino, porque él estaba estorbando en su camino. Estaba estorbando, como cuando nosotros decimos, yo voy a hacer tal cosa y sentimos que no nos da, que no podemos hacerlo. Pero ¿por qué? Si tengo la forma, si lo quiero hacer. No lo podemos hacer porque el Señor no quiere que hagamos nada que esté contra sus mandamientos. Y a veces insistimos, decimos, pero Señor, es que yo creo, es que yo pienso que está bajo tu voluntad. No, no es la voluntad del Señor cuando las cosas se nos presentan tropiezos. ¿Qué le pasó a Balaam? Había un tropiezo. ¿Quién estaba haciendo el tropiezo? El tropiezo que el Señor te hace a ti y el tropiezo que me hace a mí para que yo no vaya a donde yo quiero ir y donde el Señor no quiere que ni tú ni yo vayamos, porque no nos conviene, porque podemos provocar a ira al Señor. El Señor dijo, le abriré los ojos a Balaam y vio que había un ángel allí. Tuvo temor. Y le dijo, pues si supiera que estabas aquí, no insisto. ¿Y qué le dijo el ángel? Has golpeado tu asna 3 veces. Porque es que el asna le había dicho, pero ¿por qué me golpeas? Me golpeaste 3 veces. Si toda la vida te has montado en mí. O sea, como quien dice, toda la vida te he servido y me maltratas. Toda la vida te he cargado y me maltratas y no tienes consideración conmigo. El Señor permitió que un asna, que los animales no hablan, que un asna le hablara por su terquedad, por su ambición, porque él iba allí, era por pura ambición, porque me imagino que él estaba pensando todas las riquezas que le iba a dar el rey Balac. ¿Qué dijo? Me van a dar riquezas. En aquel tiempo se utilizaba oro, plata, todas aquellas cosas, alhajas. Yo imagino que él iba pensando en todas las riquezas, pero tenía algo. Él tenía temor del Señor, porque él era un profeta y él sabía a lo que se estaba enfrentando. ¿A qué se estaba enfrentando? Se estaba enfrentando a un Dios vivo, se estaba enfrentando a un Dios que es amor, pero también es fuego consumidor. Él se estaba enfrentando al Padre, a sabiendas de lo que le podía pasar a él. ¿Y qué le dijo el ángel? ¿Por qué le dijo al asna que le provocaba matarla? ¿Y qué le dijo el ángel? Porque tenía la espada desenvainada, le dijo el ángel, podía en este momento matarte y dejar el asna. Mira qué terrible. O sea, prefiero matarte a ti, que es un ser humano, y dejar el asna. ¿Por qué? Porque él era el desobediente. El asna iba para donde su jefe lo llevaba, su amo, él la llevaba. El asna no era la que iba dirigiendo a Balaam, era él quien la iba dirigiendo. La iba dirigiendo ¿hacia dónde? La iba dirigiendo hacia la ambición. Esa ambición tan bárbara que lo estaba consumiendo. Dice aquí en Miqueas, leemos Miqueas 5:6, 6:8. ¿Qué pide nuestro Padre? ¿Qué pide Elohim? Pide que hagamos justicia, que hagamos misericordia, que nos humillemos ante su presencia. ¿Pero por qué me tengo que humillar? ¿Pero por qué justicia? Porque nosotros, el ser humano, es injusto. El ser humano hace lo que a él le parece que es correcto hacer. Balaam pensó que lo que estaba haciendo era correcto, pero él tenía que humillarse ante la presencia de Elohim. Nosotros tenemos que humillarnos. Tú que me estás escuchando, debes de humillarte delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos humillamos, nosotros somos pequeños y el Señor crece. El Señor crece para bendecirnos. El Señor está con nosotros para que nosotros le agrademos. Él está hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Pero cuando nosotros hacemos justicia, cuando somos misericordiosos, el Señor se va a alegrar, el Señor va a estar allí feliz, porque el Señor va a derramar bendiciones hasta que son